Ocurre por doquier. No, le aseguro que no lo es de la proporción entre la virtud y el vicio que pueda registrarse en el conjunto del reino. No buscamos en las grandes ciudades el mejor ejemplo de moralidad. No es allí donde las gentes de cualquier condición tienen más probabilidades de obrar bien. Y, en efecto, no es allí donde más pueda acusarse la influencia de la Iglesia. Al buen predicador se le sigue y admira. Pero no es solo con hermosos sermones como un buen sacerdote puede ser útil a su parroquia cuando ésta no abarca una demarcación excesivamente extensa y un número demasiado crecido de feligreses, de modo que los mismos tengan ocasión de conocer el carácter personal y observar la línea de conducta de su pastor, caso que raramente puede darse en Londres. Allí, la clerecía se pierde entre la multitud de feligreses. A los más, se les conoce tan solo como predicadores. Y, en cuanto a lo de influir en las costumbres, Mary, no debe usted interpretarme erróneamente ni suponer que les confiero el carácter de árbitros de la buena educación, artífices del refinamiento y la cortesía o maestros en las ceremonias mundanas. Las costumbres de que le hablo podrían más bien llamarse conducta, quizás el resultado de los buenos principios. El efecto, en fin, de aquellas doctrinas que ellos tienen el deber de enseñar y recomendar. Y creo que en todas partes se hallará que, según el clero sea o no sea como debe ser, así será el resto de la nación. Muy cierto, dijo Fanny con gentil gravedad. Vaya, exclamó Mary. Ya ha convencido del todo a Fanny. Desearía poder convencer a Mary también. No creo que lo consiga jamás, dijo ella con una picaresca sonrisa. Estoy tan sorprendida ahora como al principio de que tenga la intención de ordenarse. Realmente, usted tiene condiciones para algo mejor. Vamos. Cambie de idea. Todavía no es demasiado tarde. Hágase abogado. Métase en leyes. Que me meta en leyes. Y lo dice con la misma naturalidad con que me invitó a meterme en esta floresta. Ahora va a decimos algo acerca de que la jurisprudencia es el más salvaje de los dos bosques, pero yo me anticipo. Conste que lo he prevenido. No es necesario que se apresure usted, si su única finalidad es la de impedirme que diga algo ocurrente, porque en mí no existe el menor ingenio. Soy hombre claro, solo sé decir las cosas por su nombre y puedo andar perdido en los ribetes de una agudeza durante media hora seguida, sin dar con ella. Se hizo un silencio general. Los tres quedaron pensativos. Fanny fue la primera en hablar de nuevo. No creo que vaya a cansarme mucho con solo pasear por este delicioso bosque. Pero cuando descubramos otro banco, si no os desagrada, me gustaría sentarme un poco. Mi querida Fanny, exclamó Edmund, brindándole enseguida el apoyo de su brazo. ¡Qué descuido el mío! Espero que no te sientas demasiado fatigada. ¿Acaso? Añadió, dirigiéndose a Mary. Mi otra compañera me haga el honor de aceptar también mi brazo. Gracias, pero yo no siento el menor cansancio. Mientras esto decía aceptó, sin embargo, el ofrecimiento. Y la satisfacción de Edmund, por ello, unida a su emoción al sentir esta clase de contacto por primera vez, hizo que se olvidara un poco de Fanny. Si apenas se apoya usted, dijo él, así no le presto ningún servicio. Qué diferente el peso de un brazo femenino comparado con el de un hombre. En Oxford solía muchas veces pasear con algún compañero que se apoyaba en mi brazo, y, en comparación, no pesa usted más que una mosca. Le aseguro que no estoy cansada, lo que casi me extraña, pues al menos hemos andado una milla por este bosque. ¿No le parece? Ni media milla. Fue la tajante contestación de Edmund. Pues no estaba aún tan enamorado como para medir las distancias o computar el tiempo con irresponsabilidad femenina. Oh, no tiene en cuenta los muchos rodeos que hemos dado.
Si ha sido un continuo serpenteo. El bosque ya debe de tener la media milla en línea recta, porque no hemos vuelto a verle el fin todavía, desde que abandonamos el sendero ancho. Pero sin duda recordará que, antes de abandonar el sendero ancho, veíamos el final a 4 pasos. Miramos hacia abajo contemplando el panorama y vimos que quedaba cerrado por una verja de hierro, de la que no podía separamos más que un octavo de milla. Bueno, yo no estoy por discutir esos quebrados. Lo que sí sé es que es un bosque muy extenso. Y que no hemos cesado de dar vueltas y revueltas desde que nos internamos en él. Por lo tanto, cuando digo que hemos recorrido una milla, lo hago prescindiendo de la brújula. Llevamos exactamente un cuarto de hora en el bosque, dijo Edmund, sacando su reloj. ¿Cree acaso que andamos a 4 millas por hora? Oh, no me ponga nerviosa con su reloj. Los relojes siempre se atrasan o se adelantan. Yo no puedo someterme a las arbitrariedades de un reloj. Unos pasos más, y salieron al extremo del sendero a que acababan de referirse. Y arrimado a un lado, muy sombreado y protegido, mirando al parque se extendía a continuación de un foso escarpado, los esperaba un cómodo banco, en el que se sentaron los tres. Temo que te sentirás muy cansada, Fanny, dijo Edmund, observándola. ¿Por qué no lo dijiste antes? Será para ti un mal día de asueto, si al fin quedas rendida. Toda clase de ejercicio la fatiga, Mary. Excepto la equitación. Entonces, qué abominable su comportamiento al permitir que yo acaparase su caballo como hice la semana pasada. Me avergüenzo por usted, así como de mí misma. Pero nunca volverá a suceder. Su miramiento y consideración hacen que me sienta más culpable de mi propio descuido. Los intereses de Fanny parece que están más seguros en sus manos que en las mías. No obstante, que se encuentre cansada ahora no me sorprende. Porque, de todas las obligaciones que puedan existir, no hay otra tan pesada como la que hemos cumplido esta mañana, viendo una casa inmensa, vagando durante horas de una sala a otra, forzando la vista y la atención, escuchando lo que uno no entiende, admirando lo que a uno no le importa. En general, todo el mundo reconoce que es una de las cosas más cargantes del mundo, y para Fanny lo ha sido también, aunque no se haya dado cuenta. Pronto habré descansado bastante, dijo Fanny. Sentarse a la sombra en un día magnífico y contemplar la vegetación es lo que más alivia. Poco rato llevaba sentada Mary, cuando se puso de nuevo en pie. Necesito moverme, dijo. La inactividad me fatiga. He estado mirando al parque por encima del foso, hasta aburrirme. Voy a contemplarlo ahora a través de aquella verja, aunque no lo vea tan bien. Edmund abandonó también el asiento. Ahora, Mary, podrá ver el trazado del paseo que en línea recta une los dos extremos del parque, y se convencerá de que no puede tener media milla de longitud, ni acaso la mitad de media milla. Es una distancia enorme, replicó ella, con una ojeada. Tengo bastante. Él siguió razonando, pero en vano. Ella no quería calcular, no quería comparar. Solo quería sonreír y discutir. Un mayor grado de consistencia racional no hubiese podido resultar más atractivo, y ambos continuaron hablando con mutua satisfacción. Al fin convinieron que debían intentar la verificación de las dimensiones del bosque paseando un poco más. Se llegarían hasta uno de sus extremos por la parte en que ahora se encontraban, pues había un sendero recto, cubierto de césped, que se extendía a lo largo de la parte baja bordeando el foso, y acaso se internarían por alguna vereda orientada en otra dirección si ello podía ayudarles, pero a los pocos minutos estarían de vuelta. Fanny dijo que ya había descansado y se disponía a marchar también, pero no lo consintieron.
Edmund la instó para que permaneciera donde estaba, con tanta seriedad que ella no se pudo resistir, y la dejaron en el banco pensando con placer en los cuidados de su primo, aunque muy apenada por no sentirse más fuerte. Los observó hasta que doblaron por otro camino, y escuchó hasta que cesaron los últimos ecos de sus voces. Capítulo 10. Pasaron 15 minutos, 20. Y Fanny seguía pensando en Edmund, en Mary y en sí misma, sin que nadie la interrumpiera. Empezó a extrañarle que la dejaran sola tanto tiempo y a escuchar con ansias de oír de nuevo sus pasos y sus voces. Escuchaba y al fin pudo oír. Sí, eran voces y pasos que se acercaban. Pero, apenas acabó de percatarse de que no se trataba de los que ella esperaba, aparecieron María Bertram, Mr. Rushworth y Henry Crawford, procedentes del mismo sendero que ella había seguido antes. Fanny sola. Querida Fanny, ¿cómo ha sido esto? Fueron los primeros saludos. Ella lo contó. Pobrecita Fanny, exclamó su prima. Qué mal te han tratado. Hubiera sido mejor que te quedaras con nosotros. Después, sentándose en el banco con un caballero a cada lado, reanudó la conversación que antes sostenían, estudiando la posibilidad de las mejoras con gran animación. Nada se concretó, pero Henry Crawford tenía la cabeza llena de ideas y proyectos. Y, en términos generales, cuanto él proponía quedaba inmediatamente aprobado, primero por ella y luego por Mr. Rushworth, cuya principal ocupación era, a lo que parecía, escuchar a los demás, sin arriesgarse apenas a exponer alguna sugerencia propia, como no fuera su deseo de que vieran ellos también la finca de su amigo Smith. Después de dedicar unos minutos a ese tema, Miss Bertram, observando la verja de hierro, expresó su deseo de entrar por ella en el parque, a fin de obtener nuevas perspectivas para sus planes. Henry opinó que sería lo mejor que podían hacer, el único medio que les permitiría decidir con algún acierto. Enseguida descubrió una loma a menos de media milla, desde cuya cima tendrían la exacta visión de conjunto que se requería para el caso. Por lo tanto, era incontestable que tenían que ir a la loma y pasar por la verja. Pero la verja estaba cerrada. Mr. Rushworth lamentó no llevar encima la llave. Dijo que estuvo muy cerca de pensar, antes de salir, en si debía cogerla. Que estaba resuelto a no volver jamás por allí sin la llave. Sin embargo, todo esto no resolvía la dificultad presente. No podían atravesar la verja. Y, como en María no menguaban los deseos de hacerlo, Mr. Rushworth acabó por manifestar que estaba dispuesto a ir a buscar la llave y separóse de ellos acto seguido. Indudablemente, es lo mejor que podemos hacer, ahora que nos hemos alejado tanto de la casa. Dijo Henry, cuando el otro se hubo marchado. Sí, no cabe hacer otra cosa. Pero, sinceramente, no encuentra el lugar, en su conjunto, peor de lo que esperaba. No, por cierto. Muy al contrario. Lo encuentro mejor, más grandioso, más completo en su estilo, aunque acaso este estilo no sea el ideal. Y, si quiere que le diga la verdad, añadió, hablando bastante más bajo. No creo que jamás vuelva a ver Southerton con el placer de ahora. Difícilmente otro verano podrá mejorarlo para mí. Después de una breve turbación, la damisela replicó. Es usted un hombre demasiado mundano para no ver las cosas con los ojos del mundo. Si los demás creen que Southerton ha mejorado, usted también lo considerará así. Temo que no soy tan hombre de mundo como me convendría en algunos casos. Mis sentimientos no son tan deleznables, ni mis recuerdos del pasado tan fáciles de dominar, como es el caso, según uno puede ver por ahí, de los hombres de mundo. Se siguió un corto silencio. Miss Bertram empezó de nuevo.
Parece que esta mañana se divirtió usted mucho mientras guiaba el coche. Celebré verle tan entretenido. Usted y Julia no cesaron de reír en todo el camino. Nos reíamos. Sí, creo que sí, pero no me acuerdo en absoluto de qué. Ah, creo que le estuve contando unas ridículas anécdotas de un viejo palafrenero irlandés que tiene mi tío. A su hermana le gusta mucho reír. Le parece ella más alegre que yo. Creo que se la divierte con mayor facilidad, replicó Henry. Y por tanto, comprende usted, agregó sonriendo. Me parece mejor compañera. A usted, no me hubiera visto capaz de divertirla con anécdotas irlandesas durante un recorrido de 10 millas. Creo que mi carácter, corrientemente, es tan animado como el de Julia, pero ahora tengo más cosas en que pensar. Sin duda. Y, en determinadas circunstancias, un exceso de alegría denota insensibilidad. Sin embargo, las perspectivas que a usted se le ofrecen son demasiado halagüeñas para justificar una pérdida de humor. Se halla usted ante un panorama risueño. ¿Habla usted en sentido literal o figurado? Deduzco que literal. Sí, en efecto. Luce el sol y el parque tiene un aspecto muy alegre. Pero, por desgracia, esa verja de hierro, ese foso escarpado, me dan idea de opresión y limitación. No puedo salir, como dice el estornido de la fábula. Mientras esto decía, poniendo vehemencia en sus palabras, se aproximó a la verja. Él la siguió. Tarda tanto. James en volver con la llave. Y por nada del mundo se atrevería usted a salir sin la llave y sin el consentimiento y la protección de Mr. Rushworth. De lo contrario, creo que sin mucha dificultad saltaría usted por este extremo de la verja con mi ayuda. Creo que podríamos hacerlo, si usted deseara realmente sentirse menos prisionera y tuviera el valor de considerarlo como cosa no prohibida. Prohibida. ¡Qué tontería! Claro que puedo salir así, y lo haré. James no tardará en llegar, por supuesto. No nos alejaremos mucho, para que nos vea. Y, si no nos viera, Miss Price tendrá la amabilidad de decirle que nos encontrará cerca de aquella loma. En el robledal de la loma. Fanny, dándose cuenta de que todo aquello no estaba nada bien, no pudo menos que esforzarse en evitarlo. María, te vas a lastimar. Porfiaba. Seguro que te lastimarás con esos clavos. Te rasgarás el vestido. Corres el riesgo de caerte al foso. Mejor sería que no fueras. Al decir esto último, su prima se hallaba ya en el otro lado y, sonriendo con todo el buen humor que proporciona el éxito, replicó. Gracias, querida Fanny, pero tanto mi traje como yo hemos llegado sanos y salvos. De modo que, adiós. Fanny se quedó otra vez sola y no de mejor humor, pues la apenaba casi todo lo que había visto y oído. Estaba asombrada de María y enojada con Henry. Como no tomaron el camino recto, sino otro que les obligaría a dar un rodeo y, según a ella le pareció, muy irrazonable para dirigirse a la loma, pronto quedaron fuera del alcance de su vista. Transcurrieron unos minutos más sin que oyera ni viese a nadie. Le parecía tener todo el bosquecillo para ella sola. Casi tenía motivo para suponer que Edmund y Miss Crawford la habían abandonado. Pero no era posible que Edmund se olvidase tan por completo de ella. Un repentino rumor de pisadas la distrajo de sus inquietantes suposiciones. Alguien se acercaba a paso rápido, bajando por el sendero principal. Esperaba que aparecería Mr. Rushworth, pero era Julia, la cual, acalorada y sin resuello, y evidentemente contrariada, exclamó al verla. Hola. ¿Dónde se han metido los demás? Creí que María y Henry estaban contigo. Fanny explicó lo ocurrido. Bonito truco, a fe mía. No los veo por ninguna parte. Añadió, mirando con impaciencia al interior del parque.
Pero no pueden estar muy lejos, y creo que puedo saltar tan bien como María, hasta sin que me ayuden. Pero, Julia. Mr. Rushworth estará aquí dentro de un momento con la llave. Espérale, por favor. Esperarle yo. No es fácil. Demasiado he tenido que aguantar a esa familia por una mañana. Vamos, niña. Justamente ahora acabo de librarme de su horrible madre. Menuda condena he tenido que soportar, mientras tú estabas aquí sentadita, tan compuesta y feliz. Tal vez te hubiera dado lo mismo encontrarte en mi sitio, pero el caso es que siempre te las arreglas para escabullirte de esos compromisos. La acusación no podía ser más injusta, pero Fanny prefirió no darle importancia y pasar por ella. Julia estaba picada y se dejaba llevar de su temperamento impulsivo. Pero Fanny estaba segura de que no le duraría el mal humor, y por tanto, haciendo caso omiso de sus palabras, le preguntó si había visto a Mr. Rushworth. Sí, sí, le vimos. Iba disparado, como si fuera cuestión de vida o muerte, y perdió el tiempo justo para decimos a lo que iba y dónde estabais. Es lástima que se haya tomado tanta molestia para nada. De esto debe preocuparse María. Yo no estoy obligada a sufrir por sus pecados. De la madre no pude huir mientras tía Norris, siempre tan pesada, anduvo danzando por ahí con el ama de llaves, pero al hijo puedo eludirlo en todo momento. Inmediatamente trepó por la verja, saltó al otro lado y se alejó sin atender a la última pregunta de Fanny sobre si había visto algún rastro de Edmund y de Mary. La especie de temor que ahora sentía Fanny de encontrarse ante Mr. Rushworth le impidió pensar mucho en la prolongada ausencia de la pareja como hubiera hecho en otro caso. Se daba cuenta de que le habían tenido muy poca consideración, y le resultaba violento tener que explicarle lo ocurrido. James se presentó 5 minutos después que Julia había desaparecido. Y, aun que Fanny hizo cuanto pudo para referir el caso de modo que no resultara tan desagradable, él no pudo ocultar la enorme mortificación y el profundo disgusto que sentía. Al principio apenas dijo nada. Solo en su actitud se reflejó la sorpresa y el enojo que aquello le causaba. Se llegó a la verja y quedó allí, inmóvil, como sin saber qué hacer. Me rogaron que me quedase. María me encargó que le dijera, en cuanto usted llegase, que los encontraría en aquella loma o en sus inmediaciones. Me parece que no voy a ir más lejos, dijo él, desalentado. No se ven por ninguna parte. Cuando yo llegase a la loma, ellos ya se habrían marchado a otro sitio. Me he paseado bastante. Y fue a sentarse con aire sombrío junto a Fanny. Lo siento mucho, dijo ella. Es muy lamentable. Y hubiera dado cualquier cosa para que se le ocurriese algo más que poder decir, a propósito. Después de un prolongado silencio, él se quejó. Creo que bien hubieran podido esperarme. María pensó que usted la seguiría. Yo no tenía por qué seguirla, si ella se hubiese quedado. Esto no podía negarse, y Fanny se calló. Al cabo de otra pausa, él reanudó. Por favor, Miss Price, ¿podría decirme si es usted tan admiradora de ese Mr. Crawford como otras personas? Lo que es yo, no le veo nada de particular. A mí no me parece nada guapo. Guapo. Nadie puede decir que sea guapo un individuo corto de talla como él. No alcanza 5 pies con 9. Y no me extrañaría que solo llegase a los 5 con 8. Además, le encuentro un aspecto muy poco agradable. Opino que esos Crawford no son una buena adquisición, en absoluto. Lo pasábamos muy bien sin ellos. Aquí le escapó a Fanny un leve suspiro, y no supo contradecirle. Si yo hubiera puesto algún reparo en lo de ir a buscar la llave, cabría alguna excusa.
pero fui en cuanto ella manifestó sus deseos. Su amable atención obligaba mucho, desde luego, y estoy segura de que se apresuró usted tanto como pudo. No obstante, la distancia es bastante larga desde aquí a la casa, como usted sabe, y quien espera juzga mal el tiempo. En estos casos, cada medio minuto pesa como 5. Él se puso en pie y volvió a la verja, diciendo: Ojalá hubiese tenido la llave entonces. Fanny creyó ver en su actitud un indicio de apaciguamiento que la animó para otra tentativa. Con tal propósito dijo: es una lástima que no vaya a reunirse con ellos. Buscaban una perspectiva mejor de la casa por aquel lado del parque, y estarán estudiando las mejoras que cabría hacer. Pero, como usted sabe, no pueden decidir nada sin contar con su parecer. Fanny comprobó que tenía más garbo en despachar que en retener a sus acompañantes. Mr. Rushworth quedó convencido. Bueno, dijo. Si a usted le parece mejor que vaya. Sería tonto haber traído la llave para no utilizarla. Franqueó la verja y se marchó sin más ceremonia. Entonces, los pensamientos de Fanny se concentraron por entero en torno a los que la habían dejado allí hacía tanto tiempo, y, como creciera su impaciencia, resolvió ir en su busca. Siguió el mismo camino que ellos habían tomado, paralelamente al foso, y apenas lo dejó para internarse por otra vereda llegaron de nuevo a su oído la voz y las risas de Mary. Resonaban cada vez más cerca, y unos momentos después se encontró ante ellos. Acababan de regresar al bosque desde el parque, al que habían pasado, tentados por una puerta lateral que hallaron abierta, poco después de separarse de Fanny, y cruzando un sector del parque habían llegado hasta la mismísima avenida que tanto había anhelado Fanny, en el curso de toda la mañana, alcanzar al fin, y allí se habían sentado bajo uno de los árboles. Esto fue lo que contaron. Era evidente que el tiempo había transcurrido muy agradablemente para ellos y no se habían dado cuenta de lo prolongado de su ausencia. El mejor consuelo para Fanny fue que le aseguraran lo mucho que Edmund la había echado de menos y que, desde luego, hubiera vuelto por ella ni no hubiese sido por lo cansada que ya estaba a causa del paseo por el bosque. Pero no era esto suficiente para borrar su pena por haberse visto abandonada durante una hora entera, cuando él había hablado tan solo de unos minutos, ni para ahuyentar la especie de curiosidad que sentía por saber de qué habrían estado hablando durante todo aquel tiempo. Y el resultado fue que se sintiera desilusionada y deprimida cuando decidieron, por acuerdo general, regresar a la casa. Cuando llegaron al pie de la escalera que conducía a la terraza, aparecieron en lo alto la señora Rushworth y tía Norris, que se disponían a ir entonces a la floresta, cuando hacía 1 hora y media que ellos habían salido. La señora Norris estuvo ocupada en cosas demasiado interesantes para ponerse en marcha con mayor prontitud. Cualesquiera que fuesen los contratiempos que hubiesen podido frustrar la diversión de sus sobrinas, el caso es que para ella la mañana había sido de gozo completo. Pues el ama de llaves, después de mostrarse en extremo atenta y amable al informarla de todo lo referente a los faisanes, la había llevado a la vaquería, ilustrándola sobre cuanto hace referencia a las vacas y dándole la receta de un famoso queso de crema. Y después que Julia las había dejado se encontraron con el jardinero, tropiezo que resultó en extremo satisfactorio para la señora Norris, pues tuvo ocasión de rectificar el erróneo criterio del buen hombre acerca de la enfermedad que padecía su nieto, convenciéndole de que tenía una calentura intermitente, y le prometió un amuleto para el caso. Y él, en justa correspondencia, le enseñó su plantel más escogido y hasta la obsequió con un ejemplar de brezo muy curioso.
Al encontrarse las damas con el terceto que regresaba, todos volvieron a la casa para, una vez allí, dedicarse a pasar el tiempo lo más distraídamente posible, bien charlando, ya leyendo alguna revista trimestral, cómodamente arrellenados en los sofás, esperando la llegada de los otros y la hora de la cena. Era ya bastante tarde cuando se presentaron las hermanas Bertram y los dos caballeros. Y, al parecer, su paseo no había resultado agradable más que a medias, y en modo alguno fecundo en consecuencias positivas con respecto al motivo de la excursión. Según ellos refirieron, no habían hecho más que ir unos en pos de otros, y el encuentro le pareció a Fanny que se había producido demasiado tarde para restablecer la armonía, lo mismo que para, según reconocieron, tomar decisiones sobre las mejoras a realizar. Al mirar a Julia y a Mr. Rushworth, notó que no era solo en el pecho de ella donde se ocultaba el descontento por la conducta de los otros. 2. También en el rostro de él se apreciaba un rictus de disgusto. Henry y María aparecían más satisfechos, y creyó ver que él ponía especial empeño, durante la cena, en disipar toda sombra de resentimiento en los otros y restablecer el buen humor general. A la cena sucedió inmediatamente el té y el café, pues la perspectiva de un recorrido de 10 millas para volver a casa no permitía desperdiciar el tiempo. A partir del momento en que se sentaron a la mesa todo fue una buliciosa sucesión de naderias, hasta que el coche estuvo a la puerta y la señora Norris, después de afanarse y obtener del ama de llaves unos huevos de faisán y un queso de crema y abundar en corteses discursos de cumplido por las atenciones de la señora Rushworth, estuvo dispuesta a iniciar la marcha. En aquel momento, Henry se aproximó a Julia para decirle: espero que no voy a perder a mi compañera, a menos que ella tema el aire de la tarde en un sitio tan expuesto. La instancia no estaba prevista, pero fue gratamente acogida, y era de prever que para Julia la jornada iba a terminar tan bien como había empezado. María, por su lado, esperaba algo muy distinto, y quedó un tanto decepcionada. Pero su convicción de que, en realidad, era ella la prefe. Rida le bastó para conformarse y la capacitó para acoger como debía las atenciones de despedida de James Rushworth. Sin duda a él había de satisfacerle más dejarla en el interior del birlocho que ayudarla a montar en el pescante, y sus deseos parecieron cumplirse con este arreglo. Vamos, Fanny, que este ha sido un magnífico día para ti, dijo tía Norris, mientras atravesaban el parque. Un completo recreo, desde el principio hasta el fin. Ya te digo que puedes estar muy agradecida a tía Bertram y a mí, por haber buscado la manera de que pudieses venir. Nada, que has podido disfrutar un bonito día de constante diversión. María estaba lo bastante disgustada para decir sin ambajes: me parece que usted no lo ha aprovechado del todo mal, tía. Yo diría que en el regazo lleva un montón de cosas buenas. Y entre las dos hay una cesta con algo que me está torturando el codo sin piedad. Querida, no es más que un pequeño y hermoso brezo que el viejo jardinero, tan amable, se empeñó en que me llevara. Pero, si te estorba, ahora mismo lo pongo en mi regazo. Mira, Fanny, tú podrías llevarme este paquete. Pon mucho cuidado. No se te vaya a caer. Es un queso de crema, exactamente igual que ese tan excelente que hemos probado en la comida. No hubo manera de que la Whittaker, la buena ama de llaves, se resignase a que no me lo llevara. Me resistí todo lo que pude, hasta que las lágrimas asomaron casi a sus ojos y yo me di cuenta de que el queso era precisamente de la clase que hace las delicias de mi hermana. Esta señora Whittaker es un tesoro. Se horrorizó de veras cuando le pregunté si se les permitía beber vino a los de la segunda mesa, y echó a 2 criadas por llevar vestidos blancos. Cuidado con el queso, Fanny.
Así puedo llevar muy bien el otro paquete y la cesta. ¿Y qué más ha pescado por allí? Preguntó María, en cierto modo satisfecha de que Southerton mereciera tantos elogios. Pescar, querida. Nada más que esos 4 hermosos huevos de faisán me obligó a aceptar, quieras o no quieras. No admite que se le desprecie nada. Dijo que sin duda sería una distracción para mí, enterada de que vivo sola, tener unos cuantos seres vivientes de esta especie. Y lo será, de seguro. Haré que la granjera se los ponga a la primera clueca libre que tenga, y si llegan a buen fin me los llevaré a casa y los pondré en una caponera que alguien me prestará. Y será para mí delicioso cuidarlos en mis horas de soledad. Y, si tengo suerte, habrá algunos para tu madre. Era un bello anochecer, dulce y apacible, y el regreso venía a ser un paseo con todos los encantos que pudiera prestarle el sosiego de la naturaleza. Pero, cuando tía Norris cesaba de hablar, en el coche se hacía un silencio absoluto. Los ánimos, en general, estaban agotados. Y definir si el día les había procurado más penas que alegría, o viceversa, era la cuestión que sin duda ocupaba la mente de casi todos. Capítulo 11. El día pasado en Southerton, a pesar de todos sus defectos, procuró a las hermanas Bertram sensaciones mucho más gratas que las cartas de la antigua que poco después llegaron a Mansfield. Resultaba más agradable pensar en Henry Crawford que en el padre y, especialmente, que imaginarle de nuevo en Inglaterra dentro de un plazo no muy largo, como habían de creerlo por el contenido de esas cartas. Noviembre era el mes fatídico. Para noviembre se había fijado su llegada. Sir Thomas escribía sobre este punto con toda la seguridad que podían darle la experiencia y las ansias de volver. Sus asuntos estaban tan próximos a resolverse como para que pudieran ser justificadas sus esperanzas de tomar su pasaje para el correo de septiembre y, por consiguiente, preveía con ilusión que estaría de nuevo al lado de los seres queridos a primeros de noviembre. María era más digna de compasión que Julia, porque el retorno del padre le aportaría un esposo, y el retorno del amigo más celoso de su felicidad la uniría al galán que ella misma había elegido como depositario de esa felicidad. Era una perspectiva muy negra, y no pudo hacer más que correr una cortina de humo sobre la misma y esperar que cuando el humo se disipara, pudiese ver algo distinto, un panorama más consolador. Era de creer que no sería a primeros de noviembre. Siempre se producen retrasos, siempre cabe una mala travesía, o algo. Ese algo propicio que sirve de consuelo a todos los que cierran los ojos cuando miran, o el entendimiento cuando razonan. Probablemente sería a mediados de noviembre, por lo menos. Para la mitad de noviembre faltaban todavía 3 meses. 3 meses que comprendían 13 semanas. Y en el transcurso de 13 semanas muchas cosas podían ocurrir. Sir Thomas hubiera sentido un profundo pesar de haber sospechado tan solo la mitad de lo que pensaban sus hijas ante la perspectiva de su regreso, y poco se hubiera consolado al enterarse del interés que tal anuncio despertaba en el pecho de otra joven damisela. Miss Crawford, al dirigirse con su hermana a Mansfield Park para pasar la tarde con sus amigos, tuvo conocimiento de la buena nueva. Y aunque parecía que el particular solo podía atañerle en el terreno de la cortesía, y que había dado escape a toda la emoción que pudiera sentir con su sosegada enhorabuena, lo cierto es que prestó oídos a la noticia con un interés no tan fácil de satisfacer. La señora Norris refirió el contenido de las cartas, y después se habló de otra cosa. Pero cuando hubieron dado fin al té, hallándose Mary de pie junto a un ventanal abierto, en compañía de Edmund y de Fanny, contemplando el paisaje envuelto en la media luz crepuscular, mientras las hermanas Bertram, Mr.
Rushworth y Henry Crawford se ocupaban en encender los candelabros del piano. Miss Crawford resucitó el tema volviéndose súbitamente cara al grupo y exclamando: «¡Qué feliz se le ve a Mr. Rushworth! Está pensando en el próximo noviembre». Edmund diose también vuelta para mirar a Mr. Rushworth, pero no dijo nada. «Será un gran acontecimiento, el regreso de vuestro padre», agregó ella. «Lo será, desde luego, después de una ausencia así. Una ausencia no solo larga, sino sembrada de peligros. Además, será el anuncio de otros importantes acontecimientos. El casamiento de su hermana, la ordenación de usted». «Sí. No se ofenda», dijo ella, riéndose. «Pero esto me hace pensar en los viejos héroes paganos que, después de realizar grandes proezas en tierra extraña, ofrecían sacrificios a los dioses a su feliz regreso». «No hay sacrificio en este caso», replicó Edmund, esbozando una especie de grave sonrisa y dando otra ojeada al piano. «Ella ha elegido libremente». «Oh. Sí, ya lo sé. Solo fue una broma. Su hermana hace exactamente lo que quisiera hacer. Toda mujer joven. Y no dudo que será en extremo feliz. Era otro el sacrificio a que me refería. Y usted, por supuesto, no me entiende. Mi ordenación, se lo aseguro, será algo tan voluntario como el casamiento de María. Es una gran suerte que su inclinación y las conveniencias de su padre armonicen tan bien. Hay un excelente beneficio eclesiástico reservado para usted, según tengo entendido, por estos alrededores. Y usted supone que me he dejado influir por esto. Oh, no. Yo estoy segura que esto no ha influido para nada en su vocación. Terció Fanny. Gracias por tu buena opinión, Fanny. Pero dices más de lo que yo mismo podría afirmar. Al contrario, la seguridad de contar con tal destino es probable que influyese en mí. Ni creo que haya ningún mal en ello. Nunca hubo en mí una aversión natural que fuera preciso forzar, y creo que no hay razón para suponer que un hombre será peor clérigo por saber que podrá situarse enseguida. Estuve en buenas manos. Tengo la esperanza de no haber errado el camino con mi propia elección, y me consta que mi padre ha sido siempre demasiado escrupuloso para permitirlo. No tengo la menor duda de que se me ha influido, pero creo que el hecho no merece censura. Es lo mismo que ocurre, dijo Fanny, después de una corta pausa, con el hijo de un almirante que ingresa en la armada, o el de un general que ingresa en el ejército, sin que nadie vea que haya algún mal en ello. Nadie se extraña de que elijan el campo donde hallarán más amigos dispuestos a ayudarles, ni hay quien sospeche que su entusiasmo por la profesión sea inferior a lo que correspondería. No, querida Fanny, y hay sus razones para que así sea. La profesión, ya sea en la marina o en el ejército, se justifica por sí misma. No deja nada que desear. Incluye heroísmo, riesgo, dinamismo, buen tono. A los soldados y a los marinos siempre se les admite en sociedad. Nadie puede extrañarse de que los hombres sean soldados o marinos. En cambio, los móviles de un hombre que va a ordenarse teniendo un destino asegurado son muy sospechosos. Esto es lo que usted piensa, ¿no es cierto?, observó Edmund. Para que este hombre tuviera una justificación a los ojos de usted, tendría que hacerlo en la más completa incertidumbre sobre su porvenir. ¿Cómo? Ordenarse sin tener un destino asegurado. No. Esto sería una locura, una verdadera locura. Debo preguntarle cómo se nutrirían las filas de la iglesia, si un hombre no ha de ordenarse contando con un beneficio ni sin contar con él. No, no se le pregunto, porque es seguro que no sabía usted qué contestar. Pero de sus propios argumentos cabe deducir alguna consecuencia favorable al clérigo.
ya que éste no puede estar influenciado por esos sentimientos que usted considera tan elevados como el afán de gloria y honores que empujan a soldados y marinos a la elección de su carrera. Ya que ni heroísmo, ni fama, ni galardones cuentan para él, debería estar menos expuesto a sospecha de que hay falta de sinceridad o buenas intenciones en su vocación. Claro, sin duda será muy sincero al preferir unos ingresos asegurados, al esfuerzo de trabajar para obtenerlos, y tendrá las mejores intenciones de pasarse el resto de la vida sin hacer nada más que comer, beber y engordar. Es indolencia, Mr. Bertram, vaya que sí. Indolencia y amor a la comodidad. Una falta de toda loable ambición, de gusto por la sociedad, o de inclinación a tomarse la molestia de hacerse agradable, lo que lleva a un hombre a ser clérigo. Un clérigo no tiene nada que hacer como no sea leer el periódico, observar el tiempo, mostrarse desaliñado y egoísta y pelear con su mujer. El cura auxiliar le hace todo el trabajo, y toda su ocupación se reduce a comer. Los hay que son así, sin duda alguna, pero me parece que el caso no es tan comente como para justificar la opinión de Miss Crawford, cuando considera que estas características son de aplicación general. Sospecho que al formular esta crítica global y, diría yo, comprensiva de lugares comunes, no juzga usted por sí misma, sino a través de los prejuicios de otras personas cuyas opiniones se ha habituado usted a escuchar. Es imposible que por propia observación conozca usted mucho de la clerecía. No habrá tratado más que a poquísimos de esos hombres que usted condena de un modo concluyente. Habla, simplemente, por lo que ha oído en las conversaciones de sobremesa en casa de su tío. Hablo, haciéndome eco de lo que considero la opinión general. Y cuando una opinión es general suele ser correcta. Aunque personalmente poco he podido observar de la vida privada de los clérigos, son muchas las personas que los conocen en la intimidad del hogar para que quepa una deficiencia de información. Cuando un cuerpo de hombres cultos, cualquiera que sea su función, es censurado en peso, sin hacer distinciones, tiene que haber una deficiencia de informa. ¿Sí o no? Y aquí sonrió. De otra cosa. Su tío, y sus colegas almirantes, acaso supieran muy poca cosa de clérigos fuera de los capellanes que, buenos o malos, siempre deseaban tener lejos. Pobre William. Él ha encontrado mucha bondad en el capellán del Antwerp. Fue un tierno comentario de Fanny, muy a propósito de sus sentimientos, sino de la conversación. Tuve siempre tan poca propensión a formar mis opiniones con las de mi tío, replicó Miss Crawford, que difícilmente puede ser cierta su suposición. Y, si tanto me apura, deberé hacer constar que no. Me hallo tan privada de medios para observar qué clase de personas son los clérigos, siendo actualmente huésped de mi propio hermano, el Dr. Grant. Y, aunque el doctor Grant es muy amable y atento conmigo, y no puede negarse que es un auténtico gentleman, y me atrevería a decir que muy erudito e inteligente, y a menudo son muy buenos sus sermones, y es una persona muy respetable, no por eso dejo de ver en él al indolente, al egoísta bon vivant, que no puede dar un paso sin consultar su paladar, que es incapaz de mover un dedo por la conveniencia de otra persona y que, además, si la cocinera hace una patochada, se pone de mal humor con su excelente esposa. Si he de confesar la verdad, diré que Henry y yo nos hemos visto casi obligados a salir esta tarde por su disgusto ante una gansa cruda, de la que no pudo aprovechar la mejor parte. Mi pobre hermana tuvo que quedarse y soportarle. No me sorprende su desaprobación, se lo aseguro. Es un gran defecto de carácter, agravado por una falta de hábito a la sobriedad muy censurable. Y ver a su hermana sufriendo por esta causa tiene que ser muy penoso para una sensibilidad como la de usted. Bueno, Fanny. En este punto nos ha vencido Miss Crawford. No podemos intentar la defensa.
Del doctor Grant. No, replicó Fanny. Pero no debemos achacar todo esto a su carrera. Porque, cualquiera que fuese la profesión elegida, su carácter hubiera sido igualmente. No hubiera sido mejor. Y como lo mismo en la armada que en el ejército hubiera tenido mucho más personal bajo sus órdenes que el que ahora tiene, creo que más le hubiera perjudicado ser soldado o marino que clérigo. Además, he de suponer que cualesquiera sean los defectos que puedan imputarse al doctor Grant, tales defectos hubieran corrido un mayor riesgo de acentuársele en el ejercicio de una profesión más activa y mundana, en la que hubiese tenido menos tiempo y obligación de estudiarse a sí mismo, en la que no se le hubiera presentado la ocasión, con tanta frecuencia al menos, de ahondar en ese conocimiento de sí mismo, aspecto este del que ahora no puede prescindir. Un hombre sensible como el doctor Grant, es imposible que tenga adquirido el hábito de enseñar todas las semanas al prójimo sus obligaciones, de acudir 2 veces a la capilla todos los domingos y exhortar a los fieles con unos sermones tan excelentes como los suyos, sin que en él mismo repercuta el efecto de todas las verdades que predica. Sin duda tendrá que reflexionar, y estoy segura de que procura refrenarse más a menudo que si en vez de ser clérigo se hubiera dedicado a otra cosa. No es posible demostrar lo contrario, por supuesto. Pero le deseo mejor suerte, Fanny, que la de casarse con un hombre cuya amabilidad dependa de sus propios sermones. Pues, aunque se predicara a sí mismo hasta ponerse del mejor humor de todos los domingos, ya sería bastante pena tenerle discutiendo sobre si los gansos han quedado crudos desde el lunes por la mañana hasta el sábado por la noche. Si existe un hombre capaz de pelear a menudo con Fanny, dijo Edmund cariñosamente. ¿Será que no hay sermones que vengan para él? Fanny se acercó más a la ventana. Me figuro que Miss Price está más acostumbrada a merecer elogios que a escucharlos, observó Mary, empleando un tono algo divertido. Y no tuvo tiempo de decir más, pues en aquel momento fue requerida insistentemente por las hermanas Bertram para que se uniera a ellas en la interpretación de una canción alegre para voces solas. Accediendo, se dirigió al piano, mientras Edmund quedaba como sumido en un éxtasis de admiración ante sus muchos encantos, empezando por su espíritu complaciente y acabando por lo grácil y alado de su porte. ¡Qué carácter tan animado!, dijo, contemplándola. Con un temperamento así, no habrá quien pueda entristecerse a su lado. Y qué complaciente. Enseguida accede al deseo de los demás, uniéndose a ellos en cuanto se la requiere. ¡Qué lástima!, agregó, después de una breve reflexión, que haya tenido que estar en tan malas manos. Fanny convino en eso, y tuvo la satisfacción de ver que él permanecía a su lado, junto a la ventana, a pesar de la anunciada canción, y que volvía como ella los ojos al exterior, cuyo espectáculo se ofrecía solemne, sedante, cautivador en la luminosidad de una noche estrellada, contrastando sobre la profunda negrura de los bosques. Fanny habló por sus sentimientos. Esto es armonía, dijo. Esto es paz. He aquí algo que deja atrás todo lo que la música y la pintura puedan expresar, y que solo la poesía puede intentar describir. Esto puede calmar toda inquietud y exaltar el espíritu hasta el arrobamiento. Cuando contemplo una noche como esta, tengo la sensación de que ni la maldad ni el dolor pueden existir en el mundo. Y es seguro que de las dos cosas habría menos si se atendiera más a la sublimidad de la naturaleza y la humanidad llevara su mirada un poco más allá del círculo de mezquindades en que se encierra contemplando un espectáculo como este. Me gusta ver tu entusiasmo, Fanny. Es una noche deliciosa, y muy dignos de compasión son aquellos que no han aprendido, aunque fuera hasta cierto punto, a sentir como tú. Aquellos a los que ni tan solo se les ha iniciado en el gusto por las bellezas de la naturaleza desde la más tierna edad.
No es poco lo que se pierden. Tú fuiste quien me enseñó a pensar y sentir estas cosas, Edmund. Y tuve una discípula muy aprovechada. Allí está Arturo con su intenso brillo. Sí, y la osa. Me gustaría localizar a Casiopea. Para eso tendríamos que salir y llegarnos al prado. ¿Te daría miedo? En absoluto. Hemos pasado mucho tiempo sin dedicarnos a la observación de las estrellas. Es verdad. No entiendo cómo ha podido ser así. En aquel momento empezó la canción. Esperaremos a que hayan terminado, Fanny. Dijo entonces Edmund, poniéndose de espaldas a la ventana. Y mientras adelantaba la interpretación, Fanny hubo de mortificarse al ver que también él avanzaba, aproximándose lenta y gradualmente al instrumento. Y cuando sonó el último acorde, él se hallaba ya junto a las cantoras, insistiendo más que nadie en que concedieran un bis. Fanny quedó suspirando sola junto a la ventana, hasta que la sacaron de allí los regaños de tía Norris pronosticándole un resfriado. Capítulo 12. El regreso de Sir Thomas estaba anunciado para noviembre, y antes tenía que volver su primogénito para atender a las obligaciones que le reclamaban en Mansfield Park. Al aproximarse septiembre llegaron noticias de Tom Bertram. Primero, por una carta que escribió al guardabosque y, después, por otra que mandó a Edmund. Y a fines de agosto llegó él, para mostrarse de nuevo alegre, simpático y galante si se presentaba la ocasión o Miss Crawford lo requería. Para hablar de carreras y de Weymouth, de reuniones y amigos. Temas que hubieran suscitado en ella algún interés unas semanas antes, pero que ahora sirvieron, en total, para dejarla plenamente convencida, por la fuerza de una efectiva comparación, de que prefería al hermano menor. Era muy lamentable, y ella lo sintió mucho, pero era así. Y esta va ahora tan lejos de pensar en casarse con el primogénito, que ni siquiera se proponía desarrollar ante el atractivo alguno, excepto los que los más elementales derechos de una belleza consciente exigen. Tom, con su prolongada ausencia de Mansfield, sin más objetivo que el placer ni más consejero que su libre albedrío, había demostrado a las claras que no se interesaba por ella. Y la indiferencia de Mary superaba a la de él hasta tal punto que, aunque Tom se hubiera convertido de pronto en el señor de Mansfield Park, en todo el Sir Thomas que un día habría de ser, ella no creía que hubiese podido aceptarle. El inicio de la temporada y las obligaciones que reintegraron a Tom a Mansfield se llevaron a Henry Crawford a Norfolk. Everingham no podía pasar sin él a principios de septiembre. Se marchó para una quincena tan insípida para las hermanas Bertram, que hubiera debido bastar para que ambas se pusieran en guardia y para que Julia, celosa como estaba de su hermana, reconociera la absoluta necesidad de no fiar en las atenciones del galán y deseara que no volviese más por allí. Y una quincena que brindó al caballero ocasión bastante, durante las muchas horas de ocio que mediaban entre las dedicadas al sueño y a la caza, para que pensara en la conveniencia de permanecer más tiempo alejado, lo que sin duda hubiera hecho, de estar más habituado a examinar sus propias intenciones y a reflexionar sobre las posibles consecuencias de su estúpida vanidad. Pero, irreflexivo e indiferente ante los perjuicios y el mal ejemplo, no quería ver más allá del momento presente. Las Bertram, bonitas, inteligentes e incitantes, eran una diversión para su espíritu saciado. Y, al no encontrar en Norfolk nada que igualase el aliciente social de Mansfield, allí volvió alegremente y sin retraso sobre la fecha señalada, viéndose acogido no menos alegremente por las mismas de las que se proponía seguir burlándose. María, teniendo solo a Mr. Rushworth que se dedicara a ella, y condenada a los reiterados detalles que éste le daba sobre sus cotidianas actividades deportivas, lo mismo si ganaba que si perdía,
las jactanciosas alabanzas que dedicaba a sus perros, los celos que le inspiraban los vecinos, sus recelos sobre la calidad de los mismos y sus inquietudes por si alguien se atrevía a robar caza o pesca en vedado, temas estos que no pueden abrirse camino en los sentimientos femeninos sin algo de talento por una parte y algo de afecto por la otra, había echado de menos a Henry Crawford de una manera atroz. Y Julia, sin compromiso ni ocupación, se consideró con todo el derecho a echarle de menos mucho más. Cada una imaginaba ser ella la favorita. La creencia de Julia podía tener su justificación en las insinuaciones de la señora Grant, muy propensa a ver las cosas tal como las deseaba. Y la de María, en las insinuaciones del propio Henry Crawford. Todo volvió a encauzarse lo mismo que antes de la partida de este, que siguió mostrándose tan animado y simpático con la una como con la otra, a fin de no perder terreno con ninguna de las dos, deteniéndose justamente al borde de toda preferencia, de toda constancia, efusión o